Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Primera píldora de fe en este año 2024, así que feliz año nuevo. Y al comenzar este año comenzamos también un nuevo recorrido. Vamos a comenzar a recorrer el Evangelio según San Marcos. Y comenzamos con la lectura de Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, que dice así. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonase los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Repito el texto, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. La marcha al desierto. Este comienzo, como dice el Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Un inicio realmente solemne y gozoso del Evangelio de Marcos. Pero curiosamente a continuación y como de una manera abrupta, sin advertencia alguna, comienza a hablarnos de la urgente conversión que necesita vivir todo el pueblo para poder acoger a su Mesías y Señor. Y en el desierto aparece un profeta diferente, uno que dice venir a preparar el camino del Señor. Ese es su gran servicio a Jesús. Su llamada no solo se va a dirigir a la conciencia individual de cada uno. Lo que busca Juan, más allá de la conversión moral de cada persona, es precisamente eso: preparar el camino del Señor. Un camino concreto y bien definido. El camino, fijaros, que es el que van a seguir Jesús defraudando, podemos decirlo de esta manera, defraudando las expectativas convencionales de muchos. Vemos que la reacción del pueblo es conmovedora. Según el evangelista, desde Judea y Jerusalén marchan al desierto para escuchar la voz que los llama. Ese desierto que les recuerda a la antigua fidelidad a Dios, su amigo, su aliado, pero sobre todo el mejor lugar para escuchar la llamada a la conversión. Allí toman conciencia de la situación en que viven, experimentan una necesidad de cambiar, de reconocer sus pecados sin echarse las culpas unos a otros. En definitiva, sienten necesidad de la salvación. Según nos cuenta Marcos, confesaban sus pecados y entonces Juan los bautizaba. La conversión que necesita nuestro modo de vivir el cristianismo no puede ser improvisada. Requiere un tiempo de recogimiento, de trabajo interior, y a veces pueden pasar años hasta que podamos hacer más verdad en la iglesia y reconozcamos la conversión que necesitamos para acoger de una manera más fiel a Jesucristo en el centro de nuestro cristianismo. Porque esta puede ser hoy nuestra tentación, el no ir al desierto, el eludir la necesidad de conversión, o el pensar que la conversión es decir una oración aprendida y que a partir de ahí nada más importa. Y por tanto no escuchar ninguna voz que nos invita al cambio, distraernos con cualquier cosa para olvidar nuestros miedos o disimular nuestra falta de coraje para la acogida a la verdad de Jesucristo. La imagen del pueblo judío confesando sus pecados es de verdad admirable, pero tenemos que preguntarnos, nosotros mismos no necesitaremos hoy también hacer un examen de conciencia colectivo en todos los niveles para poder reconocer nuestros errores y pecados. Y más aún todavía, ¿será posible que sin este reconocimiento podamos estar preparando el camino del Señor? En aquella época, los primeros cristianos
estaban a la espera del Mesías, la primera venida. 2000 años después, en la época que nos toca vivir a nosotros, también estamos a la espera no de la primera, sino de la segunda venida de Cristo. Será también en esta espera de la segunda venida de Cristo que se necesita que se levante una voz profética entre todos los cristianos, motivando, animando y llamando precisamente a eso, a que preparemos el camino del Señor. ¿Y cómo vamos a preparar el camino del Señor si nosotros mismos no estamos dispuestos a ese recogimiento, a esa marcha al desierto, a esa confesión de nuestros pecados y sobre todo a esa disposición de que Dios cambie nuestras vidas? Como dice el Evangelio de Marcos, preparemos el camino del Señor.